Bien, vamos a comprobar. Bueno, creo que ya podemos comenzar este evento especial dedicado al apasionante mundo de los datos, al Big Data. Lo hemos titulado Data is in the air porque los datos ya están en el aire, efectivamente, y nos hemos preguntado ahora qué, porque hace justo un año que en un trabajo colaborativo, junto con Piper Lab, con la Red de Mentoring de España y Capital Radio, y un grupo de personas que se prestaron a contar de primera mano cómo estaban liderando la transformación digital en sus empresas y en sus sectores, pues empezamos a identificar cómo se estaba produciendo la transformación. Pero justo en ese momento apareció la pandemia. ¿Y qué ha ocurrido con la pandemia? ¿Ha acelerado todo? ¿Ha dificultado algunas cosas? ¿Ha cambiado la perspectiva? Seguramente sí, hay cosas que están pasando y que, por tanto, es el momento de responder a la pregunta ¿y ahora qué? Así que es lo que vamos a hacer en este evento, al que damos las gracias por la nutridísima participación de personas, de líderes que nos han acompañado a lo largo de este año, hablando de la transformación digital y de los datos en Capital Radio, nuestro programa dedicado al Big Data, Data is in the Air. Y lo primero que quiero hacer es saludar a todas las personalidades que nos acompañan. En el programa están todas ellas, vamos a hablar con cada una de ellas, pero quería dar una cordial bienvenida a quien ha sido nuestro prologuista del libro y que está conectado en directo con nosotros desde Boston, que es Esteban Moro, es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de su Media Lab, y miembro también del Instituto Mixto UCM Santander de Big Data. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días a todos. Gracias, Luis. Pues querríamos empezar contigo porque hace aproximadamente un año nos contabas, incluso lo escribías en este libro del que hablamos, que tener más datos y mejores datos, pues lo que nos ayudan es a tener una visión más general, más precisa de los problemas que debemos afrontar. Pero claro, tenemos también, y hemos atravesado ya un año de pandemia, no hay datos históricos a los que podamos agarrarnos ni tomar referencias para pronosticar qué es lo que nos podemos encontrar después. ¿Cómo crees tú, qué visión tienes de cómo nos ha impactado este hecho no planeado, no previsto, aunque hubiese alguna voz que advertía de este riesgo?
Bueno, de hecho, los primeros meses después de la pandemia, con el confinamiento, con que cambiamos nuestros hábitos de consumo, nuestra manera de movernos en las ciudades, etcétera, casi todos los algoritmos se volvieron locos. Te conectabas a Amazon y te seguían recomendando juguetes, mientras luego tú estabas buscando el papel higiénico. Y ahí se ve claramente uno de los factores fundamentales que incido también en el prólogo, que es que un sistema que está basado en datos y en inteligencia artificial no consiste en construirlo e irse y dejarlo ahí. Es un sistema que requiere mejor datos, datos que vengan a cierta velocidad, con ciertas características. Es decir, no podemos construir un sistema basándonos en inteligencia artificial y datos e irnos a descansar. Hay que estar monitorizando esos sistemas siempre. Y lo que hemos visto en la pandemia es que las empresas, las instituciones, incluso en la academia, la gente que tenía algoritmos que no estaban basados en datos que se recogían habitualmente, pues se han visto más afectados por este problema que comentabas antes, Luis, de que no teníamos datos históricos y que esta situación probablemente nunca ha existido en nuestras sociedades. Claro, gracias, Esteban. Uno de los sectores clave durante todo este tiempo ha sido el sanitario, ha sido especialmente impactado, ha sido sometido a una prueba de estrés inimaginable, ¿no? En los peores escenarios en los que se trabajaba previamente. Bueno, tenemos el honor y el lujo de que esta tarde esté aquí con nosotros Zaida San Pedro, es la subdirectora general de Servicios a Consejerías y Administración Digital en la Comunidad de Madrid, que protagonizó el capítulo del sector sanitario y donde ya hablaba, recuerdo perfectamente, Zaida, de la importancia de disponer de modelos predictivos para la gestión de una epidemia y poder así ahorrarse pues, consultas innecesarias. En definitiva, tener un sistema sanitario eficiente en un momento en el que todos los recursos tienen que estar rindiendo al máximo posible. Parece que este 2020, pues bueno, hemos visto las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema sanitario y, claro, hemos puesto a prueba los sistemas de control y de gestión, los datos que disponíamos para manejarlo. Está claro que se ha acelerado la transformación que ya se venía produciendo con una experiencia muy dura, muy difícil, muy dramática. ¿Qué lectura harías tú, Zaida, de este tiempo? En primer lugar, muchas gracias, Luis, y buenas tardes a todos. Encantada de compartir este rato de reflexión, ¿no? Como dices, yo creo que cuando estábamos escribiendo este libro, lo que menos nos podíamos imaginar, aunque se hablaba de ello, que unos meses más tarde nos viéramos como estamos ahora. Este año, bueno, pues para empezar yo diría que ha sido un año, no voy a descubrir nada que todos los que creo que estamos aquí compartimos. O sea, ha sido un año muy, muy duro, muy estresante. Los que hemos tenido, pienso que también la oportunidad, ¿no? de estar viviendo en primera línea, no desde la perspectiva sanitaria, pero sí desde la perspectiva de que de la tecnología apoyar a los sanitarios. Yo recuerdo que decíamos que es que estamos ayudando de alguna manera a salvar vidas, ¿no? Fue un año también yo creo que de grandes aprendizajes. Como sociedad nos hemos visto sometidos a una presión brutal y desde luego hemos tenido o hemos vivido y hemos visto de qué manera los cambios han sido enormes en la transformación de todos los procesos. Yo diría que hemos abandonado un gran peso de todo lo que era lo presencial y hemos dado un gran paso a lo virtual. En el mundo sanitario se llevaba mucho tiempo queriendo hacer muchas cosas que cuando ha venido el COVID ha sido un acelerador para todos estos temas. En cuanto a los datos se ha puesto de manifiesto que han sido un elemento clave para apoyar la lucha contra la pandemia. Las tecnologías por sí mismas pues, han aportado la posibilidad de recoger datos de todas las fuentes que había, de los distintos centros sanitarios, públicos, privados, hacer agregaciones a nivel nacional, comparativas a nivel internacional. Las primeras semanas fue una locura y continuó durante unos meses, porque como bien apuntaba Esteban, claro, no había historia. Y cuando tú quieres planificar y proyectar sobre algo que no sabes muy bien cómo evoluciona, es muy difícil. Sin embargo, he de decir que con una relativa celeridad, a pesar de todos esos problemas, luego se empezaron a ver, os pongo un par de ejemplos, en el caso de la Comunidad de Madrid, se empezó en los cuadros de mando, con toda la recogida de datos, todo lo que estaba ocurriendo en los centros de atención primaria, te permitía hacer una proyección que sabías que al cabo de 2 o 3 semanas cómo iba a estar la presión asistencial en hospitales y el modelo iba más o menos ajustándose.
Los datos han ayudado también, lo habréis visto en prensa, el análisis de las aguas residuales, todos los datos que arrojaban, también se podían ver la incidencia que podía tener a futuro. Y desde luego estudios basados en datos, la movilidad, la toma de decisiones para adoptar medidas de restricciones de movilidad han venido mucho basadas en este estudio de los datos. Entonces, bueno, yo por terminar diría que es un año donde hemos vivido grandes cambios, que ha sido un esfuerzo muy grande para todos, y los que hemos tenido, como decía, la oportunidad de estar ahí, pues creo que también ha sido una satisfacción comprobar que muchas de las cosas que veníamos anticipando y diciendo se ha visto que tienen mucha importancia. Gracias, muchas gracias, Zaida. Aprovecho para dar las gracias a todas las personas que se han unido a esta presentación, a este evento sobre el Big Data. Les invito también a que transmitan las preguntas o las consideraciones que deseen hacer a nuestros invitados. Al final de este tiempo, pues responderemos algunas de ellas. A través del chat que está habilitado, pues nos pueden enviar esas consideraciones que deseen. Bueno, el sector logístico, seguramente, junto al sanitario, ha sido uno de los que más a prueba ha sido sometido por la pandemia. Ha sido un sector que ha tenido que reorganizarse, ponerse a prueba, porque ni los mejores algoritmos preveían esta tensión del canal online, sobre todo, del reparto, de hacer llegar los envíos a domicilios, a la famosa última milla. Ana Galve, que es directora corporativa de operaciones logísticas del Grupo EFAME, creo que estás conectada, Ana, aunque no te vemos. Sí, estoy conectada, Estupendo. pero no funciona el vídeo. Ya sabes que cuando uno habla del tema digital, el tema digital no le funciona. No Entonces, importa, te escuchamos bueno, perfectamente porque puedes contarnos, ¿no?, qué eh, cambios habéis sufrido en el sector que no estaban sí, previstos. yo hoy os voy a hablar de logística, pero un poco a caballo entre casi sector sanitario, que es lo que estaba comentando hasta ahora Zaida, y logística, porque yo ahora estoy en EFAME y os voy a hablar de un poco de la logística farmacéutica, ¿vale? Y cómo ha impactado el COVID en nuestra logística. Lo que os quería comentar, o sea, para mí el efecto que ha tenido el COVID ha sido una velocidad enorme en la digitalización del sector. Y más que, incluso más importante que esta velocidad en la digitalización, ha sido una gran aceleración en la aceptación por parte de los consumidores finales de esta digitalización, que para nosotros es muy importante. Por daros alguna cifra, en el 2019, por ejemplo, en EFAME, que es una de las grandes distribuidoras del sector farmacéutico en España, movíamos en nuestra tasa de crecimiento del canal online era de un 58%. Y ahora, en 2021, hemos pasado a un 400%. Fijaos que si hubiéramos ido al mismo ritmo que había antes de la pandemia, hubiéramos tardado casi 4 años en alcanzar las cifras, ¿no?, que tenemos a día de hoy. Entonces, esta velocidad, o sea, la pandemia nos ha tenido una aceleración de este canal. Y bueno, pues como en todos, bueno, es verdad, el canal, en nuestro caso, el canal online, debo deciros, yo que vengo del sector logístico, pero de otras actividades, creo que en el mundo de farmacia el canal online ha entrado un poquito más tarde, aunque ha entrado muy fuerte. Y como lo que os tengo que hablar es de logística, me gustaría un poco explicaros qué diferencias me he encontrado un poco a nivel de esta velocidad de cambios en la parte de farmacia. Si hablamos de la logística, o sea, la facilidad que tiene un usuario cuando hace un clic para hacer una compra, que es una cosa súper rápida, a lo que se enfrenta todo el retail, o el siguiente problema que viene es cómo le hago llegar este producto físico, ¿no?, que he comprado tan rápidamente al destinatario. Pues en el caso de nuestro de la farmacia tenemos, creo, una ventaja frente al retail, porque esa tendencia que ha habido en el retail en los últimos años de nos tenemos que ir cerca del consumidor final, cerramos los hipermercados en el extremo de las ciudades y nos vamos al centro, de alguna forma nosotros ya contamos con una ventaja, ¿no? En farmacia tenemos 22.000 puntos de entrega, que son todas las farmacias que existen en España a día de hoy, y estas farmacias son como si nos hubiéramos enfrentado a un canal en el que ya tienes 22.000 puntos de conveniencia, 22.000 lockers, pero con la diferencia que en vez de ir a recoger el paquete a un armario que está situado en una gasolinera, no a un locker, pues puedes ir a una farmacia con el
la prescripción de un farmacéutico entre medias, es decir, es una gran ventaja. Y por otro lado, pues hemos tenido también tenemos una suerte, creo, que es el tema de la urgencia, ¿no? Que es el otro problema que se enfrenta a logística siempre en este punto. Nosotros en la farmacia tenemos la suerte de que cada día un repartidor de farmacia pasa 3 o 4 veces por cada una de las farmacias. Entonces, esto de cara al canal online nos abre un abanico enorme de posibilidades. Por ejemplo, pues yo que sé, nosotros ahora mismo hemos hecho un proyecto en el que hemos puesto lo que llamamos kiosco virtual, ¿no? Es una especie de paneles digitales donde el consumidor puede ir a la farmacia y hacer su pedido entre un catálogo enorme de productos, como unos paneles tipo como el McDonald's, ¿no? Es decir, entro a la farmacia, compro, comparo, tenemos todo el catálogo de productos, las comparativas entre diferentes productos y demás, y luego, todo esto se ha venido promovido por el tema del COVID, ¿no? El poder garantizar que no tenga que esperar una cola en la farmacia o que tenga cierto distanciamiento social. ¿Qué nos ha abierto esto? Pues fijaos que gracias a poder tener esta logística montada, ¿no? En el sector de farmacia, podemos abrir una venta de, no sé si una farmacia a lo mejor tiene 4.000, 5.000 productos en stock, esto nos abre a poder vender entre 17.000, ¿no? Productos que puede tener un almacén que sirve a esta farmacia. De forma que al final el consumidor puede acceder a una venta muchísimo, o sea, una gama de productos muchísimo más grande. Esto no hubiera sido posible, evidentemente, sin estos cambios de digitalización que han venido de la mano de la pandemia, ¿no? Todos al final hemos estado muy acostumbrados, ¿no? O nos ha obligado el tema del confinamiento a tener que comprar ha abierto el mercado online a un montón de consumidores que antes no lo habían probado y nos ha acostumbrado un poco a estas herramientas, al uso de estas herramientas, que sin la pandemia yo creo que todas estas, por ejemplo, estos paneles digitales hubiera sido impensable que se hubieran puesto en una farmacia hace unos años. Sin embargo, están siendo al final muy bien aceptadas por nuestro público. O sea, al final, en resumen, ha traído velocidad en la digitalización, ha traído una gran aceleración en que los consumidores finales asuman estos cambios digitales y luego además la logística lo que ha hecho es convertirse en esencial a la hora de poner en marcha todos estos cambios. Sí, sí, muy bien explicado. Un enorme cambio en el sector logístico, como imaginábamos. Pero antes, cuando veníamos hablando ya de digitalización, si os acordabais, veíamos que había cierta ventaja en el sector financiero, en el sector asegurador. Ya llevaban tiempo trabajando en la transformación de sus sistemas. Pero claro, en el año 2020 es donde se ha puesto a prueba ya definitiva el sistema de banca online, la prestación de servicios y la ejecución, ¿no? de algunos de los retos más importantes de la banca. Así que me gustaría que nos contaras, Palmira Aldeguer, hoy que representas tú aquí en nuestro encuentro, pues también un poco al sector financiero. Palmira es la Head of Big Data en Liberbank. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque ahora ya la comunicación es prácticamente digital, pero a través de todos los canales digitales posibles. Podemos hablar de ellos en plural, ¿no? Sí, sí, completamente. Muchas gracias por invitarme a este evento. Has dicho que en la banca llevábamos algo de ventaja. Sí, a lo mejor la sociedad ha tenido que dar una aceleración de 0 a 100 en 2 días, a lo mejor en banca hemos tenido que hacer de 2 a 100. Entre 0 y 2, bueno, llega un momento en que los cambios han sido tan vertiginosos en este año que tampoco, ahora mismo, mirando hacia atrás, tampoco sé si teníamos tanta ventaja. El COVID, la verdad es que cuando llegó, cogió el relevo de la digitalización y, aunque fuese por necesidad, nos hizo digitalizarnos a absolutamente todos. De hecho, ya se ha comentado que la presencia de los canales ha cambiado muchísimo. Ya la parte online y la parte offline casi que se han dado la vuelta para determinadas operativas. Antes estaban descompensadas, ahora es que en algunas es increíble el cambio que ha sufrido. ¿Qué más quería comentar? Esteban ha comentado una cosa muy interesante. Este año
ha sido muy curioso porque normalmente la estabilidad de toda la analítica en base a los datos es elevada y en banca muchísimo más. Es muy estable todos los datos en el tiempo. Este año hemos tenido que mirar más en detalle si los algoritmos y toda la analítica que estábamos haciendo para predecir estaba funcionando o no. Hemos tenido que poner ahí un poco más de carne al asador de lo normal, porque la inestabilidad, de hecho la esperábamos y a lo mejor no ha sido tanta como creíamos que podía haber llegado a ser. Al final es que este año ha sido extremadamente atípico y ha habido una radicalización. Por un lado, ha habido un parón espectacular en determinados sectores y en los que no ha habido ese parón ha habido que correr mucho. De hecho, eso lo ha comentado también Zaida, es que efectivamente los sectores que no se han parado casi que llegamos tarde a todas partes. Había, no sé, 4 sectores, por ejemplo, y bueno, muy interesante. En Liberbank, además, es que toda amenaza se puede ver como amenaza o como oportunidad. Entonces, recuerdo los primeros momentos en los que se abrió debate de ¿y qué podemos hacer para mejorar todo esto? Y salieron unas cuantas iniciativas interesantes para poder seguir ofreciéndole a los clientes el mejor servicio posible. Ante una situación en la que no se puede ir a oficina, pues, por ejemplo, se cambió toda la dinámica que había de contactación a través del contact center de las oficinas y demás, y también cómo se podían gestionar las citas previas para que fuesen más dinámicas. Se fomentó muchísimo la parte de gestores remotos, precisamente porque la presencialidad ya no era posible, con lo cual la parte remota era absolutamente vital y ya que la teníamos, pues había que fomentarla. Incluso lanzamos nuevos canales, lanzamos precisamente en esos primeros meses nuestro asistente virtual. Entonces, bueno, ¿una amenaza? Sí, por supuesto, nos ha cambiado la forma de vivir. No es que haya cambiado el sector, nos ha cambiado radicalmente a todos. Habrá que ver hacia dónde evolucionamos en los próximos meses según vayamos teniendo cambios de circunstancias. Y bueno, siempre hay una parte que se puede aprovechar y que se pueden hacer cosas y continuar mejorando a pesar de las circunstancias. Muy inspiradora reflexión, Palmira, muchas gracias. Hay otro sector que ha estado sometido a su propia prueba de estrés, que es el de las telecomunicaciones, claro. Fíjense cómo hemos dependido muchísimo de la solvencia de este sector para no solo permanecer comunicados en lo personal, sino mantener la economía activa, viva, en transacciones, en servicios, en venta de productos. Justo hace un año recuerdo que nos contaba Francisco Escalona, que nos acompaña también esta tarde. Él es Data Science and Artificial Intelligence Leader en Orange, uno de los grandes de las telecomunicaciones. Nos comentaba cómo ellos venían trabajando ya en un plan estratégico 3 años atrás. Ahora pues nos contarás, Francisco, si el año de la pandemia ha alterado el plan estratégico, lo ha acelerado, lo ha perturbado, si ha cambiado algo. Nos interesará mucho saberlo. Madre mía, y qué estrés hemos tenido durante este periodo. Digamos que podemos, me gustaría un poco hacer una pequeña diferencia entre lo que era la época del confinamiento y el posconfinamiento, ¿no? La nueva estructura. Durante el confinamiento más estricto, durante esos meses de abril y mayo, pues lógicamente todo se convirtió más digital, nosotros también nos convertimos más digitales, se dispararon los consumos de una manera desorbitada. Los niños estaban haciendo Zoom con sus clases y si no estaban viendo Netflix, que no sé qué es peor. Bueno, sí sé que es peor, Netflix es mucho peor, tiene mucho más ancho de banda. De hecho, fue tanto que tuvimos que la Unión Europea pidió a Netflix que cortara un poco el grifo de la calidad para no saturar las redes de telecomunicaciones.
Todo esto con nuestras tiendas cerradas, pero es que además de esto nos convertimos en un servicio esencial. Y al ser servicio esencial, el Estado decidió que no se podía hacer portabilidad entre operadores de telecomunicaciones. De repente, toda nuestra maquinaria de captar clientes se vio parada. O sea, fue un momento muy crítico, ¿no? En el cual nosotros teníamos unos comportamientos muy diferentes y, como ha dicho Esteban antes, pues nos tuvimos que adaptar a estos nuevos datos, a esta nueva realidad. Y sorprendentemente los modelos que tenemos fueron muy robustos y respondieron fenomenal. Luego ya, cuando pasó el confinamiento, pues tuvimos que adaptar nuestra estrategia, como bien dices, pero la tuvimos que adaptar porque había un nuevo tipo de consumo. Había un nuevo consumo, unos nuevos consumidores con unos nuevos hábitos de uso, porque ahora lo usamos mucho más. Empieza a haber esa mezcla entre cosas profesionales que hago en mi casa y ese consumo de ancho de banda profesional que sigo haciendo en casa, como muchos de nosotros seguimos ahora teletrabajando. Pero es que además el mercado en sí mismo fue hacia las ofertas más low cost o hubo una polarización, digamos, entre lo que es el alto de gama y el low cost. Entonces nos tuvimos que reposicionar y los grandes operadores, por ejemplo, que tenemos varias marcas, nosotros en Orange tenemos 5, Orange, Yastel, Simio y República Móvil, y Amena, perdón, y perdón por la cuña publicitaria, pues tuvimos que posicionar cada una de las marcas en un sector para poder seguir captando, ¿no? Y vimos cómo la gente pues iban de unas marcas a otra porque el mercado en sí había cambiado. Dicho esto, para nosotros en términos de datos, pues tuvimos que reentrenar nuestros modelos a la nueva realidad. Ahora ya estamos más tranquilos. Tuvimos que rehacer nuestro plan estratégico, acelerar nuestro plan estratégico hacia una digitalización todavía mayor, hacia una importancia de los datos todavía mayor, y aún así no podemos decir que estamos en una situación estable. Y no quiero decir, por ejemplo, lo que sufrimos para anticipar las pérdidas de las pymes que a día de hoy pues van cerrando, y predecir cuándo una pyme va a cerrar es algo triste y difícil. Y todavía no nos podemos considerar que estamos en un régimen permanente. Pero sí, hemos modificado nuestra estrategia y esa modificación de la estrategia sigue viva y seguirá viva hasta que estemos todos en esta nueva realidad. Interesantísimo. Está claro que la pandemia ha acelerado algunas cosas que son comunes para todos, como es el trato más personalizado a las personas, a los clientes. Eso se ve en todos los sectores, da igual el que elijamos. Hay un nuevo perfil de consumidor ya claramente, está hiperconectado, se comunica por diversos canales, está muy informado. Puede ser relativamente desleal porque tiene continuamente ofertas atractivas, ¿no?, para irse con otro o con otra empresa. Y esto, pues, en el mundo humano es lo más normal. Es además lo que nos hace estar vivos, ¿no? La competencia, seguramente. Nunca debemos protestar por ella porque es lo que nos ayuda y nos empuja a avanzar constantemente. En la clave de valores también está cambiando muchas percepciones. Ahora somos todos más sensibles con el cuidado del medio ambiente, nos estamos dando cuenta del daño que les hemos producido. Estamos más sensibles con apoyar empresas que sean sostenibles, que cuiden de estas cosas. Así que esto es casi un triple desafío para una empresa energética. Así que qué bien que podamos estar contigo esta tarde aquí en este encuentro. Juanjo Casado. Juanjo es director de Data y Analytics en Repsol, uno de los grandes del mundo de la energía. Cuéntanos, Juanjo, ¿qué es lo que habéis tenido que replantear en vuestra estrategia dentro de Repsol ante este nuevo consumidor, ante estos nuevos desafíos que tenéis delante? Bueno, Luis, yo te diría que en Repsol, más que replantearnos, la verdad, que lo que hemos hecho ha sido reafirmarnos, ¿no? Nuestra apuesta por la transformación digital, por la transición energética del sector y por centrarnos en el cliente que ya veníamos apostando por ella hace tiempo, pues lo que hemos hecho en el nuevo plan estratégico 21-25 que acabamos de sacar es reafirmarnos todavía más en una Repsol pues mucho más, donde profundiza mucho más en la orientación al cliente, donde los datos y la inteligencia artificial pues cobran mucha más importancia, donde queremos proveer de todo tipo de energías a nuestros clientes, ¿no? Y tanto es así
pues que hemos sacado una nueva unidad de negocio que la llamamos precisamente la unidad de clientes, ¿no? Y lo que trata o lo que va a tratar es de satisfacer pues, cualquier necesidad energética y de movilidad que tengan nuestros clientes, que ahora mismo pues, estamos hablando de más de 24 millones de personas, ¿no? Y como tú bien decías, pues vemos al cliente cada vez más interesado en participar en este momento de transición energética que vivimos como sociedad, ¿no? Donde estamos todos comprometidos a reducir las emisiones, ¿no? Y nuestro objetivo como Repsol, como compañía energética, es acompañar a nuestros clientes en este viaje. Y aquí la digitalización pues, tiene un rol fundamental, ¿no? Para ser capaces de ofrecer productos y servicios cada vez más personalizados y conseguir una experiencia única en el sector de la energía, ¿no? Que está comenzando en esto. Así, por ejemplo, nosotros en breve pues vamos a lanzar Vivit, que es una solución que lo que trata es de permitir a nuestros clientes en sus hogares gestionar pues, todos los servicios energéticos que tengan en su hogar desde un único punto, ¿no? Y gracias a la combinación de datos e inteligencia artificial, pues ser capaces de identificar patrones en el comportamiento de su consumo, ¿no? De sus electrodomésticos y ser capaces de darles recomendaciones pues, muy personalizadas de cómo pueden aprovechar la energía más eficientemente y cómo pueden ahorrar en su factura, ¿no? Hablábamos antes de la pandemia y de los nuevos hábitos, ¿no? Y sobre todo las nuevas necesidades. Bien, pues nosotros en el ámbito de la movilidad hace un tiempo habíamos lanzado Wilet, ¿no? Que permitía a los clientes pagar desde el móvil sin usar dinero en efectivo, ¿no? Que es algo que prácticamente en la pandemia pues ha desaparecido, pero no solo eso, que podían pagar desde cualquier estación de servicio sin ni siquiera bajarse del coche, que fíjate en este tipo de pandemia lo convenient que ha sido precisamente, ¿no? O soluciones digitales como Pide tu bombona o Pide tu gasóleo, que le permitían a las personas que no querían salir de su hogar y sin desplazamientos poder pedir, pues eso, cosas tan necesarias como era su bombona de butano o su gasóleo, ¿no? en este momento. En definitiva, si te fijas, pues todo ello son soluciones que lo que van es dirigidas a crear una experiencia única y a través de los datos que lo que nos permiten es conocer muy bien a los clientes y a través de los algoritmos que lo que nos permiten es, en base de ese conocimiento, pues personalizar realmente la experiencia en base a las necesidades, ¿no? Y oye, pues para hacer esto posible, pues lo que necesitamos básicamente son dos cosas. Por un lado, las herramientas, y aquí estamos hablando de estas grandes plataformas de Big Data que estamos desarrollando las compañías, ¿no? En nuestro caso hemos desarrollado ARIA, que es nuestro cerebro digital en la nube, ¿no? Que es la que almacena pues, todo el conocimiento y todos los datos de la compañía y la que permite desarrollar estos algoritmos de inteligencia artificial, como decíamos, para personalizar la experiencia. Pero al final lo que estamos viendo es que esto no va solo de tecnología, esto va también de las personas y de que quieran adoptarlas, ¿no? Y para eso es fundamentalmente que se conozcan muy bien estas tecnologías y que nuestros empleados pues, tengan la formación adecuada, ¿no? Con lo cual en Repsol lo que hemos decidido también es invertir en esa formación lanzando una escuela de datos que llamamos nuestra Repsol Data School, que lo que trata es de conseguir que todos los empleados puedan avanzar en el conocimiento del mundo de los datos y cada uno a su ritmo y en función de sus unidades, que tengan el conocimiento de los skills que necesitan para hacer mejor su trabajo día a día y mejorar cada día también la experiencia de sus clientes, ¿no? Con lo cual, para mí sí es un mensaje importante. Esto no va solo de tecnología, sino que también va de personas, ¿no? Qué importante eso que dices, Juanjo. Qué importante es aprender, porque los datos son una cultura nueva para muchas personas y debemos conocer y valorar su importancia, bueno, su imprescindibilidad seguramente en estos tiempos en los que estamos. Gracias, Juanjo. La verdad es que si lo miramos en conjunto con perspectiva de país, deberíamos quizás sentirnos orgullosos de cómo hemos reaccionado a este reto en España, cómo han respondido las industrias. Hemos visto, gracias a las historias que nos habéis contado, distintos sectores. En la industria en particular, cuando estábamos justo antes del 2020 hablando de la industria 4.0, pues también ha habido cosas extraordinarias. Y nos gustaría escuchar a Rafael Fernández. Te veo conectado, Rafael. Yo creo que sí que estás, ¿verdad? Aunque no veo tu cámara y tu micrófono,
pero estoy. estás conectado. Rafael Fernández es Innovation and Digital Strategy Director en Ferrovial. Nos gustaría que nos contaras así sintéticamente cómo habéis trabajado en Ferrovial, cómo habéis colaborado para superar la crisis sanitaria desde vuestra compañía. Muy buenas, ¿me oís, verdad? Sí, y te vemos Sí, genial, perfectamente. perfecto. Muchas gracias, Luis, por la introducción y por la invitación a participar, ¿no? en esta charla. Bueno, pues yo también recuerdo cuando empezó la crisis y me llamaba la atención lo rápido que se pusieron todos los recursos a trabajar en solucionar algo que todavía no saben ni lo que era, ¿no? Y a dónde nos podía llevar. Y era no sé si era el 12 de marzo y estábamos trabajando en pensar en proyectos desde diferentes áreas. Ferrovial se enfocó en tres cosas, ¿no? En proteger a los trabajadores, a los usuarios de las infraestructuras, ¿no? Aeropuertos, carreteras o servicios, ¿no? En las ciudades, mantener las actividades esenciales. Muchos de los temas que hacemos son vinculados a servicios urbanos esenciales como la movilidad, eficiencia energética, alumbrado público, limpieza viaria, recogida de residuos, ¿no? O sea, son actividades que había que mantener, ¿no? Y apoyar y aportar a la sociedad. Y levantamos un fondo, en parte, bueno, pues los empleados, los partners, la compañía, que ha ayudado a lanzar proyectos muchas veces vinculados a la innovación, a los datos, a apoyar en esta crisis. Y por último, obviamente, la compañía apostó por reforzar la liquidez, ¿no? Pero es cierto que el contexto fue complicado desde un punto de vista de negocio también, ¿no? Los aeropuertos, las autopistas, las ciudades estaban vacías, las cadenas de suministro pues se vieron afectadas, la energía cayó considerablemente, o sea que son indicativos pues claros, ¿no? de la economía y los efectos, pues el e-commerce, el teletrabajo, sí que hubo un incremento radical del uso de servicios digitales, y ahí es donde nos pusimos, ¿no? a definir estos proyectos de innovación, ¿no? Estuvimos apoyando al gobierno, a la Comunidad de Madrid en la primera app que se hizo. Estuvimos trabajando en la fabricación con la comunidad Makers de respiradores, de mascarillas pues fabricadas en 3D. Pusimos rápidamente el ecosistema de Ferrovial a trabajar en este tipo de proyectos y también en pensar cómo se reabrían los servicios, ¿no? En el momento que se cerraba, o sea, que se abría, ¿no? a lo que llamaron la nueva normalidad. Y estuvimos trabajando y pusimos en el mercado ya, y está en algunos lugares, un desinfectante permanente contra el COVID, que ha sido utilizado en transporte público, en muchos de estos servicios, que garantizaba, ¿no? Durante días que la superficie pues estaba limpia, ¿no? Y eso fue un proyecto de innovación relevante, ¿no? Que también en nuestros vehículos de car sharing en Madrid hemos utilizado. Y también nos dimos cuenta que, como habéis comentado, que la crisis también valió para acelerar el ritmo de la digitalización, ¿no? Y nosotros no fuimos exentos a ellos, y de un día para otro estábamos todos teletrabajando y todo funcionó de forma absolutamente natural, ¿no? Y hemos trabajado pues con el MIT, con Georgia Tech, con algunas universidades en Estados Unidos en proyectos relevantes, que nosotros tenemos una iniciativa que se llamaba The Day After, para definir, ¿no? O también oportunidades, porque han surgido oportunidades, muchas vinculadas a lo digital, a la innovación y a los datos en temas como blockchain, realidad virtual mixta, o incluso pensando en cómo serán las infraestructuras flexibles, ¿no? Porque tienen que tener mucha elasticidad a la demanda está cambiando, y esos son conceptos también muy innovadores que estamos lanzando. En definitiva, Ferrovial, pues yo creo que se comprometió con la sociedad en los mercados principales en los que estamos, en España, Polonia, Reino Unido, Norteamérica, y lo sigue estando y lo sigue haciendo, ¿no? Y parte de ello pues también trabajando y trabajamos con la Universidad de Oxford en las vacunas, ¿no? Y pues a través del fondo que os decía, ¿no? Que se llama Ferrovial Juntos COVID-19, ¿no? Es muy valioso, seguramente, ver la generosidad con la que se han comportado
las empresas, no voy a decir las empresas, sino las personas que lideran las empresas en este momento en el que era tan necesario apoyarnos unos a otros. Gracias, Rafael. Qué bonita exposición. Aprovecho para deciros que las personas que están acompañándonos esta tarde son las que han participado con más detalle en el libro Data is in the Air, cuyo aniversario estamos ahora mismo celebrando. La reflexión sigue siendo muy vigente de todas ellas. Este libro, bueno, pues está lleno de referencias muy interesantes de la transformación digital en todos los sectores. Y si os interesa, lo tenéis a la venta en Amazon o podéis poneros en contacto con nosotros para adquirirlo. Todos los beneficios que se obtengan de este trabajo, de este libro, están destinados a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECIT, a su crowdfunding Precipita, para intentar también ayudar en nuestra humilde posibilidad a apoyar a la investigación científica. Hay más sectores a los que la pandemia y en este año pues han cambiado mucho, está cambiando mucho, ha acelerado los cambios. Y uno posiblemente es el de los medios de comunicación, el de las agencias de marketing, la publicidad. Recuerdo cuando estuvo con nosotros Pepe Cerezo, el director de Boca Media, que está aquí con nosotros, de Boca Media, ya nos hablaba de cómo estaba cambiando el comportamiento de los usuarios a la hora de consumir información, a la hora de repartir su atención entre los medios. Con la pandemia se dispararon los consumos. En la radio, por ejemplo, se nos disparó la audiencia. Ha sido brutal el crecimiento. Pero claro, había tanta ansiedad de información. Yo creo que todos hacíamos lo mismo. Veíamos todos los medios, todos los días y muchas veces. Pepe, ¿cómo hemos cambiado? Hola, buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Y agradeceros la invitación y agradecer también a Piper Lab, ¿no?, por haber podido participar en el libro, que como decías, yo creo que aunque ha cambiado todo, ¿quién nos iba a decir hace un año que íbamos a estar hablando con un escenario absolutamente novedoso? Pero algunas cosas del libro, o mucho del libro, sigue vigente, ¿no? Y sobre todo la importancia de que van a tomar los datos. Y como bien decías, yo querría diferenciar en los medios dos etapas fundamentales durante lo que ha sido este larguísimo año. Una, como tú bien decías, era, porque los medios ha sido muy peculiar frente a otras experiencias que contabais, y una es que nunca habían tenido tantísima audiencia, y los datos de audiencia que se dan, no solo en la radio, en la televisión y en los periódicos online, ha sido espectacular, pero se ha producido lo que yo he venido a denominar la paradoja del COVID, que es algo diferencial a otros sectores, que tenían más audiencia que nunca, pero su modelo de negocio se derrumbaba al mismo tiempo. Marzo, abril y mayo, la publicidad casi desapareció, tanto en la radio como en los medios digitales, y todo lo que tenía que ver con los medios tradicionales, el papel, ¿no?, tanto la circulación como la publicidad, también desaparecía o se quedaba a índices bajísimos, ¿no? Con lo cual era peculiar porque necesitabas esfuerzo sobrehumano, además de una forma distribuida, también como habéis contado otros, pero dando respuesta a una demanda espectacular y con tus ingresos cayéndose o desapareciendo. En gran medida por algo que se ha comentado también recurrentemente, que era el tema de los datos y los algoritmos. Gran parte del modelo publicitario digital actual se basa en lo que se llama la publicidad programática, que tiene que ver con algoritmos, con datos, y esos datos, curiosamente, eran perjudiciales porque había muchísima audiencia, la gente estaba buscando información del COVID, pero al mismo se estaba bloqueando publicitariamente porque anunciantes o los propios algoritmos no querían asociar esa publicidad a las keywords, ¿no? Entonces ha sido muy contradictorio y una etapa muy compleja. Esa etapa, por otra parte, yo creo que a partir del verano se revierte y empezamos a ver un cambio en el modelo de negocio, algo que se veía, que ya se veía en otros mercados y que aquí todavía las previsiones eran que iban a llegar, y yo lo cuento en el libro, todo lo que tenía que ver con los modelos de suscripción, pero que no terminaba de arrancar, ¿no? Y precisamente esa dependencia de la publicidad programática y de ese modelo que se había derrumbado ha llevado, como habéis visto todos o casi todos, a que los modelos de suscripción pues se hayan disparado. Y además con mejores efectos, ¿vale? Se han cubierto todas las expectativas que tenían los medios, con lo cual
esa parte negativa inicial de la caída de la publicitaria ha visto que bueno, hay un mercado que los usuarios sí son capaces de pagar por el contenido de calidad. Entonces esto ahora se abre una etapa nueva en la que hay que profundizar en esos modelos de suscripción, en los que los datos son fundamentales, en los que la relación con el usuario, que ya pasa de lector a cliente, que es una modificación que tampoco se había dado en el sector, ¿no? Que las audiencias eran indiscriminadas y ahora pasamos a usuarios personales, o sea, muy personalizados, que tienen una demanda concreta y al que hay que darles servicios de mucha calidad y que tiene que ver con todo el funnel y el desarrollo del pago y del modelo de suscripción, con lo cual se abren nuevas expectativas interesantes que van unidas con una tercera etapa que se abre ahora y que no está solo relacionada con el COVID, pero que sí con el cambio de modelo publicitario, que es con la eliminación de eso que se llaman las cookies de tercera parte, ¿no? Que es algo muy tecnológico, pero que vamos viendo cómo hay un hilo conductor, con lo cual el COVID ha sido tremendo, ha sido una convulsión para el sector, pero que al mismo tiempo, y por darle un toque positivo, abre una nueva línea de desarrollo que tiene que ver con las suscripciones, con modelos de desarrollo mucho más adaptados a los usuarios y no tanto dependientes de terceros, principalmente de las plataformas. Con lo cual, el 2021 se presenta también como un año interesante para todos. Dicho lo de interesante Sí, de esta manera, ¿no? estresante, como decía la película. Gracias, Pepe. Sí, un estupendo análisis. ¿Y qué ha pasado con la investigación en este año de COVID? Uno de los capítulos más interesantes del libro, por lo menos a mí me gustó mucho leer a Fernando Maldonado, que es un analista de la industria TIC. Él nos explicaba cómo había líneas de investigación que estaban desarrollándose ya con mucha fuerza justo antes de llegar la pandemia, las que iban dirigidas al cambio climático, a la lucha contra la pobreza, a investigaciones contra el cáncer. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por acompañarnos esta tarde también, un año después, y preguntándonos, ¿y ahora qué? ¿Qué ha pasado después de la pandemia con todo esto? Placer por invitarme a participar en este aniversario del libro. Buenas tardes a todos. Pues mira, efectivamente en el capítulo destacaba esos temas que has mencionado para resaltar que de alguna forma para resolver los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad va a ser necesario apoyarnos en el análisis de datos. Esto no quiere decir que no existan otros ámbitos en los que pueda hacer una gran aportación, ¿no? Por ejemplo, en una disciplina aparentemente tan alejada del tema que nos ocupa como es la historia, ¿no? Pues bien, recientemente conocíamos que medio siglo antes de que los ingleses llegaran a Australia, los españoles ya sabíamos de su existencia, ¿no? Este descubrimiento ha sido posible gracias a que, tras la digitalización de los archivos de Indias, los científicos han podido construir, eso sí, aplicando técnicas de inteligencia artificial, un buscador para escudriñar todos estos documentos. Para que os hagáis una idea, se trata de 80 millones de páginas escritas a mano con distintos estilos. Bueno, yo creo que os hacéis una idea, ¿no? Este ejemplo me gusta porque ilustra la creciente colaboración interdisciplinar en la investigación, ¿no? El proyecto, para que os hagáis una idea, lo lidera un físico con un equipo de paleógrafos e historiadores, ¿no? Los datos no solo aportan evidencias, sino que son el pegamento que permite la colaboración, como en este caso, de disciplinas tan dispares. Ahora, respondiendo a tu pregunta y entrando en los avances del último año en los tres grandes retos, ¿no?, que tenemos en términos de desigualdad, de salud y de cambio climático, déjame que ilustre con algunos avances a través de ejemplos en cada uno de ellos, ¿no? Empezando por la desigualdad, ¿no? En este caso, giramos la vista hacia uno de los economistas más influyentes de la actualidad. Su nombre es Raj Chetty y es profesor de Harvard, donde dirige el Centro de Investigación Opportunity Insights. Su trabajo consiste en ayudar, utilizando Big Data en sus análisis económicos, a desarrollar políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades en Estados Unidos, en este caso, ¿no? A principios de la crisis, este economista y su equipo decidieron construir un tracker de indicadores macroeconómicos con datos en tiempo real sobre aspectos como
qué estaba pasando con el consumo, ¿no? Estos indicadores, además de aportar información en tiempo real, también ofrecían una mayor granularidad. Se puede ver dónde, cuánto cae el consumo, en qué segmentos de renta o en qué poblaciones o distritos, llegan hasta código postal, ¿no? Esta combinación de rapidez y desagregación de datos permite identificar de forma eficaz segmentos sobre los que llevar a cabo políticas públicas. Y aquí viene lo interesante de este ejemplo. Este tipo de indicadores permiten probar políticas públicas con gran granularidad y si funciona, escalarlas y si no funciona, descartarlas rápidamente. En otras palabras, introduce una mayor experimentación en el ámbito de las políticas públicas. En el siguiente ejemplo, ya más relacionado con la parte de salud, de sanidad, desde un ángulo distinto al que hemos visto antes, ¿no? Aquí quiero destacar el caso de CrowdFight COVID. Al inicio de la pandemia, un grupo de científicos españoles lanzó esta iniciativa para luchar contra la pandemia. Esta consistía en reclutar a través de una plataforma voluntarios a los que asignar tareas de apoyo a esos investigadores que estaban trabajando en primera línea. Tanto las peticiones de los científicos como el número de voluntarios crecieron rápidamente. Todo esto llevó a tener que recurrir a la inteligencia artificial para poder casar el volumen de tareas demandadas por los científicos, algunas de ellas muy sencillas, como traducciones y otras más sofisticadas, donde solicitaban modelos matemáticos, con voluntarios capacitados para realizarlas. El eslogan de este proyecto bien podría ser algo así como inteligencia artificial para conectar la inteligencia humana. Lo interesante de este ejemplo es la idea de que el análisis de datos permite crear mercados que de otra forma o no existirían o escalarlos sería muy ineficiente. Por cierto, esta idea tan poderosa de crear mercados de casación apoyadas en inteligencia artificial se aplica en otros ámbitos como es el trasplante de riñones. Por último, respecto al cambio climático, hay un proyecto al que quiero referirme porque aborda el problema de la presencia de plásticos en el mar. Para visualizar la envergadura del problema basta recordar que en medio del Pacífico hay una isla de desechos de plástico con una extensión que es 3 veces la de España. Pues bien, unos investigadores de la Universidad de Barcelona han desarrollado una aplicación que se llama Malit, basada en inteligencia artificial, que permite identificar plásticos que están flotando en el mar, ¿no? Imaginaros buscar esos plásticos en la inmensidad del océano. Pues bien, esta aplicación basada en inteligencia artificial permite tomar a través de fotos aéreas, poder detectar su presencia, ¿no? El objetivo es, por un lado, poder realizar una monitorización de la cantidad que hay en el océano y, por otro, entender cómo se mueven y dónde se acumulan. Así que, resumiendo, se han producido avances en todos los campos de investigación, pero con estos ejemplos también he querido mostrar que la entrada de Big Data y de la inteligencia artificial no solo permite generar insights, sino que acelera la investigación multidisciplinar, que permite introducir elementos que cambian cómo tomamos decisiones mediante un proceso de experimentación o que también hace posible la creación de mercados de casación donde antes no era posible. Apasionante. Todo esto es nuevo, Fernando, para nosotros. Son descubrimientos que nos ha traído esta circunstancia. Muchas gracias. Bonita exposición, muy sugerente. Nuestro algoritmo de escucha dice que entre las palabras más repetidas hasta ahora están la palabra oportunidad y la palabra colaboración o colaboraciones. Y es verdad, creo que casi todos habéis hablado de ejemplos en los que vuestras compañías o vuestra experiencia pues ha compartido o información o datos o trabajo o proyecto con otras empresas. En algunos casos pueden ser del mismo sector. Ha ocurrido en el sector farmacéutico con el desarrollo de las vacunas. En el sector logístico también ha sucedido episodios de colaboración asombrosos donde antes parecía imposible siquiera que se planteasen. Por ejemplo, con los datos de movilidad, qué gran trabajo han hecho las compañías de telecomunicaciones ayudando a las administraciones a mostrar la movilidad de las personas. Nos gustaría saber si pensáis que esto ha sido una situación excepcional, dadas las circunstancias, o esta forma de trabajar más colaborativa se va a quedar, se puede mantener. Por ejemplo, con tu perspectiva, Francisco Escalona, en las telecomunicaciones en Orange, ¿crees que esto se va a poder mantener? Yo haría una diferencia. Primero, si hay una excepcionalidad, como ha habido esto, todos daremos un paso adelante
Y como esta vez, en menos de una semana, entregaremos todos juntos los datos al Estado para intentar atacar la pandemia de la manera con la mayor efectividad posible. Eso sin duda. Sin duda también todas las telco trabajaremos en iniciativas de inteligencia artificial for social good, como lo seguimos haciendo, cada una pues, en un sitio diferente dentro del mundo. Pero lo que sí que es cierto es que para poder ir un paso más allá, ir hasta esta compartición de datos, no solo hace falta la voluntad de las telco o la voluntad del tejido empresarial, sino hace falta que la normativa europea nos apoye y nos ayude a dar ese paso hacia adelante, ¿no? Todos sabemos cómo es el mercado europeo cuando lo comparamos con el chino o con el americano, en el cual hay grandes actores que pueden hacer grandes cosas. Nosotros somos un sinfín de estados pequeñitos con un montón de empresas pequeñitas que aunque tengamos 20 millones de clientes o 30 millones de clientes, si nos comparamos con los chinos y los americanos somos muy pequeños. Entonces sí que es cierto que necesitamos para esa compartición de datos paneuropea necesitamos un impulso. Sí que hay ciertas cosas, como el proyecto Gaia X, que parece que son la base para esa compartición y para esa colaboración entre empresas y entre sectores, pero a día de hoy es más un sueño que una realidad. Y por supuesto creo que estamos en desventaja con respecto a nuestros colegas chinos y americanos. Eso lo reconocemos demasiado a menudo, efectivamente, en el lado europeo. Tienes toda la razón. Por tener una perspectiva más completa, Ana Galve, ahí en el grupo EFAME, ¿tú cómo lo ves? Pues yo quizás soy algo más positiva. Yo sí que creo que todas estas acciones que se pusieron en marcha durante la pandemia y que se han demostrado que son buenas para la sociedad, sí que creo que van a prevalecer. Yo os voy a contar un ejemplo que se ha dado en nuestro sector, que ocurrió durante los meses de confinamiento, pero que se está manteniendo, incluso se está replicando en otras comunidades. Es el caso de lo que llamamos los medicamentos de diagnóstico hospitalario, que son los tratamientos de enfermedades graves en los que el paciente, muy graves, hablo de tratamientos de cáncer y tratamientos de muy larga duración, en los que los pacientes van al hospital a recoger el tratamiento para la medicación para el próximo mes. Claro, ¿qué ocurre? Que surge la pandemia, los hospitales se nos llenan de un virus que colapsa el hospital y que además se transmite por el aire. ¿Y cómo vas a hacer? Ir a un paciente normalmente inmunodeprimido, ¿no?, a recoger al hospital su medicación. Entonces se puso, durante los meses del confinamiento, se puso en marcha en algunas comunidades autónomas un modelo totalmente colaborativo entre la administración, la farmacia hospitalaria, la farmacia comunitaria, la distribución, que era básicamente la administración asociaba cada uno de estos pacientes a la farmacia más próxima en su domicilio. La farmacia hospitalaria preparaba los medicamentos del tratamiento, la distribución colaboraba mandando la ruta que tenía que repartir en su zona de influencia en la farmacia. La ruta, el repartidor iba al hospital, recogía todos esos tratamientos de su farmacia y lo entregaba en la farmacia, y luego el farmacéutico, claro, que dispensaba al paciente que iba a la farmacia al lado de su casa a recoger la medicación. Bueno, pues esto que parece obvio, pero no se había hecho hasta entonces, llevamos toda la vida mandando al paciente al hospital, pues es una cosa que ha sido muy bien valorada sobre todo pues por el usuario, ¿no?, al final por el paciente. Y esto que se montó específico para el tema del confinamiento, pues ahora sí que se está trabajando en otras comunidades autónomas en replicar el modelo. Entonces es verdad que, bueno, no es que de repente que se cree una conciencia social y todos colaboremos, pero sí que ciertas acciones y ciertas acciones concretas que son buenas y son buenas para la sociedad y no hay realmente un ánimo de lucro por ninguna de las partes, yo creo que sí que se han puesto en marcha y se van a mantener sin duda en el tiempo. Bueno, es un honor que esta tarde también nos acompañe Fernando Ranz. Él forma parte del comité de dirección y es VP de Salesforce, que es una de las grandes compañías del mundo
que conoce bien el valor de los datos. Desde hace además unas semanas nos acompaña en la aventura radiofónica de Data is in the Air, examinando y poniendo en valor y conociendo de primera mano, compartiendo de primera mano las experiencias de quienes están liderando la transformación digital. Después de todo lo que has escuchado aquí esta tarde, ¿qué nos dirías, Fernando? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y la verdad es que es un placer escuchar todas estas experiencias tan peculiares que nos ha tocado vivir este año. Y es un placer escuchar cómo habéis reaccionado en todas las empresas y las instituciones. Ahí se nos ha colado alguien que no debería, ¿verdad? ¿Un detrás, robot? ¿verdad? Sí, en te inglés, escuchamos. no era nuestro, o sea que... Te escuchamos. No, decía que sí que ha sido realmente interesante escuchar las opiniones de todos vosotros, cómo habéis reaccionado y cómo al fin y al cabo los datos se ha visto muy claro cómo son un transformador fundamental de tantas empresas, ¿no? Cómo este motor de transformación en las empresas ha supuesto un cambio radical en cómo poder reaccionar y cómo abordar los nuevos retos con los que nos enfrentábamos, ¿no? En el caso nuestro, sin duda, todas nuestras soluciones se nutren y se alimentan de datos, ¿no? Y luego a partir de componentes tecnológicos los accionamos para que de manera ágil puedan estar ofrecidos al resto de las empresas, ¿no? Por lo tanto, utilizando inteligencia artificial o cualquier otro componente tecnológico, ayudamos a intentar que las empresas podáis tomar decisiones de manera ágil y sencilla. Y la verdad es que es estupendo ver cómo utilizamos la tecnología para poder agilizar todos estos procesos y llegar de manera más sencilla, más ágil, más conveniente a nuestros clientes, a nuestra cadena de suministro, a nuestros consumidores. Y desde nuestro punto de vista siempre vamos a estar ahí, siendo un aliado en todo este tipo de iniciativas para ayudar a las empresas a relacionarse mejor con sus clientes. La verdad es que necesitamos eso, ¿no? Empresas fuertes, eficaces, que nos den soluciones, que nos resuelvan problemas y sobre todo que nos conecten bien con los clientes que ya son muy exigentes, que quieren que se les atiendan como si no hubiese nadie más en el mundo que cada uno de ellos, ¿verdad? Sin duda. Bueno, llevamos más de 160 programas de radio, casi como si fuera una escuela de negocios sonora, ¿verdad? Con Esther Morales, socia de Piper Lab, contando casos en primera persona de digitalización, de transformación digital. Esther, yo te preguntaría esta tarde, y tal y como va el curso de la conversación, está claro que todos somos más digitales, pero ¿tú crees que somos más conscientes, que sabemos, conocemos la importancia que tiene todo esto y empezamos a saber cómo usarlo inteligentemente en vez de que lo digital nos use a nosotros? Hola Esther, el micrófono. Creo que solo te falta conectar el micrófono para que te escuchemos. A ver si puedes conectar el micrófono. Está peleándose Esther. Ya está, adelante Ya Esther. está. Os estaba escuchando tan atentamente a todos que yo ya estaba muteada. Te daba las gracias, Luis Vicente, y bueno, quería comentar si contamos que el 40% de las horas trabajadas de los europeos durante el confinamiento las realizamos desde casa. Bueno, en España fue un porcentaje menos por el sector servicios, que tiene un peso importante en nuestro país, pero eso significa dos cosas. Por una parte, estábamos más o menos ya digitalizados, ¿no? Si no, nuestras empresas pusieron los medios para ello. Y por otra parte, nos empezamos a crear hábitos que no teníamos, ¿no? Porque al final nos veíamos obligados a hacer la compra online, lo comentaba Ana del grupo EFAME antes, incluso a comprar medicamentos online, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a ir a la farmacia y a utilizar todos esos servicios que ya sí que nos los proporcionaban online nuestros proveedores, pero que en la gran medida lo seguíamos haciendo offline. Entonces, la digitalización a manera individual de los individuos sí que ha ocurrido. Y luego a nivel empresa, pues muchas de ellas, aunque Palmira, que representa el sector banca, hablaba de un 2%, ¿no? Aproximadamente, pero sí que es verdad que el sector bancario, el sector telco
el asegurador ya estaban acelerados o tenían un poco de inercia, y además ahora toda esa digitalización con toda la aprobación del Sandbox, que fue este pasado mes de octubre del 2020, se va a acelerar mucho más. Se están creando muchísimas fintech y se van a crear muchas más porque ahora hay una predisposición para ello, ¿no? Con ese campo de pruebas que se ha aprobado. Entonces, todos estos sectores se están digitalizando, pero no tenemos que perder de vista que todos, y me parece que hoy aquí representamos casi todos los sectores del tejido empresarial de nuestro país, están en ello, ya sea utilizan los datos para eficientar procesos internos, utilizan los datos para aportar valor. Entonces, bueno, yo creo que el proverbio chino que dice que cuando soplan vientos algunos levantan muros y otros construyen molinos, yo creo que en España en general estamos construyendo esos molinos, sea el sector que sea, porque somos muy conscientes del valor que tienen los datos. Muy bonito esa imagen utilizada, Esther. Bueno, y he de recordar que nosotros tenemos para lo que estamos haciendo ahora, en su momento para editar el libro, y un propósito y un inspirador, que es Julio Rodríguez, el director de la red de mentoring de España, que es quien nos empuja y nos enseña que en la colaboración es donde se genera valor. Y así hicimos y liamos a todas estas personalidades líderes en la digitalización para compartir esa experiencia. Y fíjate un año después, Julio, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes y bueno, pues gracias. Yo me voy a poner un poco filosófico ahora mismo, Luis Vicente, que creo que es lo que me toca. Fíjate, yo creo que este libro es un aire fresco que pone en común distintas visiones y distintas experiencias relacionadas, obvio, todas ellas con el Big Data, ¿no? Yo no sé si tú sabías que junto a la Biblioteca de Alejandría había entonces lo que llamaban el Museo de Alejandría. Un museo, para un griego, era un recinto sagrado que se realizaba o se conformaba en honor a lo que ellos decían que eran las musas de la memoria y de la inspiración. Pues yo diría que fue una de las instituciones más ambiciosas que hubo en la antigüedad. Podríamos decir que es una primitiva versión de lo que hoy entendemos por los centros de investigación, por las universidades o por los laboratorios de ideas, ¿no? Así que se invitaba al museo a los mejores escritores, a los poetas, a los científicos y a los filósofos de la época. Los elegidos mantenían el puesto de por vida, liberados de cualquier preocupación material, de tal manera que pudieran dedicar todas sus energías a pensar y a crear. Durante siglos, ese museo reunió como deseaba entonces Ptolomeo, una constelación de hombres sabios, pues que todos reconoceréis, como Arquímedes, Dionisio de Tracia, Apolonio de Rodas. Del Museo de Alejandría nacieron teorías revolucionarias. Las mentes más brillantes de la época se reunían en aquel lugar. Este símil me sirve para deciros que yo entiendo que este libro es un recinto sagrado en honor al Big Data, porque las mejores mentes del país, y aquí las tenemos, los expertos, se han unido alrededor de un hilo conductor para compartir precisamente esa visión y esa experiencia. Y bueno, yo como director de la red de mentoring de España y tú, como bien sabes, también que colaboramos en el programa de mentoring, el mentoring es eso, es compartir generosamente y aprender de los demás. Para mí este libro, Data is in the Air, es sin duda alguna una referencia única para saber qué es lo que hoy en día se cuece en el mundo de los datos. En definitiva, y ya para terminar, podría decirse que este libro es un museo escrito de las mejores ideas del Big Data. Qué bonito, Julio. Muchas gracias. La verdad es que todos habéis dibujado una escena que hace confiar y amar los datos. Así que yo voy a hacer de periodista y voy a hacer preguntas incómodas ya en los últimos minutos. Cosas que pasan por mi cabeza y por el de muchas personas. Porque es verdad que estamos en un nuevo mundo digital. Es verdad que los datos dicen mucho de nosotros. Es verdad que empiezan ya a ser capaces de adelantarse con los modelos predictivos a las cosas que vamos a hacer o a desear. Pero, ¿y si el Big Data de alguna manera se equivoca o puede equivocarse? ¿Puede generarnos complicaciones imprevistas? ¿Puede llegar a aumentar la incertidumbre en la que naturalmente vivimos los seres humanos, con nuevas incertidumbres no previstas? No lo voy a poner a la altura de la pandemia, pero le lanzo ya casi al final. No sé si luego podemos atender si hay alguna pregunta de las personas que nos siguen
rápidamente alguna, contestarle. Si tienen alguna duda lo haremos encantados, seguro. Esto es una pregunta que lanzo a Esteban Moro, porque es que eres el que está más lejos. Está en Boston y no estás cerca para regañarme, Esteban. ¿Cómo responderías a ese miedo que seguramente tenemos muchas personas y creo que alguna razón nos acompaña? Bueno, yo creo que todos nosotros, y desde luego los que estáis aquí, sabemos vivir con incertidumbre, es nuestro día a día, ¿no? Las empresas, las administraciones, las agencias y, bueno, nosotros que nos dedicamos a investigación vivimos con esa incertidumbre, vivimos con la cosa de que la mayoría de las cosas que pasan en los sectores comerciales, en los sectores sociales, incluso incluso en el gobierno, en la política, son no ciertas, no hay una certidumbre como, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Mucha gente habla del Big Data como que se va a poder conseguir una máquina de predicción como la del tiempo, y eso no va a ser posible. Cuando estaba hablando Zaida me acordaba de lo que dice. Nosotros trabajamos en modelos también de predicción de COVID, utilizando movilidad que viene de datos de telecomunicación como los que tiene Francisco. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que nos equivoquemos en las predicciones. Porque si yo hago una predicción de que mañana va a haber 1000 personas entrando por la puerta de urgencias, lo que quiero es que esa predicción la coja a alguien que tenga una responsabilidad y que haga que no sea cierta. Y esto lo que nos dice es que muchas veces lo que nos va a pasar es que los modelos que nosotros tenemos, los datos que nosotros tenemos, son de personas que cuando les das la información de lo que va a pasar, a lo mejor cambia su comportamiento. Entonces, eso que parece una tontería probablemente para todos los que están aquí, porque trabajáis con clientes y trabajáis con personas, eso es precisamente para manejar la incertidumbre, trabajar con la incertidumbre. Entonces, no creo que el Big Data se equivoque, no creo que el Big Data sea incertidumbre por sí, lo que creo es que lo que tenemos que aprender a vivir es con esa incertidumbre. Y tener mejores datos, tener mejores algoritmos, nos puede aprender a manejar esa incertidumbre. Al final lo que hacemos, la mayoría de nosotros, es manejar riesgos, no predicciones. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro, que lo que mejor podemos hacer con los datos es conocer los riesgos de nuestros clientes, de las personas, de nuestros modelos y, bueno, por ejemplo, de la pandemia. Muy interesante esa reflexión. Me has tranquilizado un poco, Esteban. Espero que a los demás también. Últimos minutos de este encuentro. Además de invitaros a que compréis el libro Data is in the Air, que colaboréis también a ayudar a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, conozcáis de primera mano lo que los autores explican con más detalle de lo que ocurre en sus sectores respectivos, pues entre las personas que estáis siguiendo este encuentro, no tenéis más que levantar la mano y si queréis os doy la voz o escribir la pregunta en el chat, porque veo que Boris, ¿has levantado la mano? Pues si quieres hablar puedes conectar el micrófono y puedes preguntar si quieres a cualquiera de las personas que están aquí. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes activar el audio? Sí, adelante Boris, hola. Bueno, se oía, pero se ha cortado. Bueno, pues si no es posible y no funciona y nadie quiere preguntar nada más, pues vamos a ir concluyendo porque llevamos una hora larga, nos hemos pasado incluso un poco del tiempo previsto para compartir estas reflexiones un año después de escribir cómo estábamos transformando digitalmente nuestras compañías y cómo han cambiado las cosas en este año por medio. Ha sido muy interesante escucharos. Así que muchísimas gracias, cuidaos mucho y seguid aportando a la sociedad. Un abrazo a todos y a todas. Gracias, adiós.